Bueno, señor, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 12 de febrero, y vamos a continuar con lo que venimos hablando, que son los sujetos del proceso. Estamos hablando del juez y venimos hablando de las obligaciones del juez dentro del proceso. Mencionamos que la primera obligación del juez es resolver los procesos en derecho, y si no hay ley aplicable al caso, acudir a las fuentes subsidiarias. Pero que en todo caso no puede dictarse sentencia inhibitoria. El caso no puede dejarse sin resolver. Es tan importante que el caso no se quede sin solución que hay dos formas para garantizar aún más que el caso nunca se vaya a quedar sin solución. La primera de esas es con respecto al derecho penal. Frente al derecho penal existe la presunción de inocencia. ¿Cómo funciona la presunción de inocencia? Si no hay pruebas contundentes para demostrar que una persona es el responsable de la comisión de un delito, si la fiscalía no logra despejar todas las dudas que existan al respecto de la comisión de un delito, debe aplicar la presunción de inocencia. Es decir, que usted se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Esa es la idea de la presunción de inocencia. Usted se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si las pruebas no logran satisfacer al juez, inocente. Así de simple. Pero no se puede quedar el proceso sin resolver. En el caso del derecho civil, la cuestión es diferente, porque en el caso del derecho civil no hay lugar a presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hacemos si de pronto dentro de ese conflicto ninguna de las dos partes logra resolver las dudas del juez? Ninguno logra convencer al juez de que tienen la razón. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Dentro del civil operan las pruebas de oficio. Y las pruebas de oficio, su finalidad es que si al juez le queda alguna duda, lo que sea, él puede solicitar las pruebas de oficio que considere necesarias para dar solución al problema. Entonces, si lo que las partes aportan no resulta suficiente, debe pedir pruebas de oficio. El juez en penal no puede hacer eso, pero en civil sí lo puede hacer. Es más, es una obligación, porque volvemos a lo mismo. Como el proceso tiene que tener una solución efectiva, no puede quedarse ese proceso sin solución. Entonces el juez se le dan estos mecanismos. A un lado le damos la presunción de inocencia y en el otro le damos el de las pruebas de oficio. Pero siempre tendrá la obligación el juez de resolver el conflicto mediante una sentencia. Listo. Segunda obligación del juez. La segunda obligación que tiene el juez es motivar sus providencias. Es decir, el juez siempre debe indicar las razones por las cuales se toma una decisión. Siempre. Esta obligación, la finalidad es prevenir las decisiones que se toman de manera arbitraria, evitar decisiones arbitrarias. ¿Por qué? Si el juez va a tomar una decisión de manera arbitraria, basado en un prejuicio social, racial, político, económico, cualquier clase de situación de estas, si quiere condenar con base en alguna de estas razones, le quedará muchísimo más difícil sustentar su decisión
teniendo en cuenta que tiene que expresar las razones. Y si esta la combinamos con la primera obligación, donde el juez está obligado a fallar conforme a la ley, al combinar las dos decisiones, las dos obligaciones, nos da que reducimos el margen que tiene el juez para tomar decisiones caprichosas, decisiones prejuiciosas. Y es una garantía que se le da a las personas el saber por qué razón el juez tomó una decisión de una u otra manera. Pero principalmente, ya le doy la palabra a Valentina, principalmente la obligación del juez al motivar sus providencias es de decir cómo valoró las pruebas. ¿Por qué le dio credibilidad a este medio probatorio y por qué no le dio credibilidad a aquel? ¿Cómo apreció las pruebas para tomar la decisión dada? Por esto es que todas las sentencias, es más, todas las decisiones, incluso las que no están contenidas en una sentencia, sino en un auto, todas tienen una parte motiva donde se exponen las razones que tuvo el juez para la decisión y la parte resolutiva donde efectivamente el juez toma una decisión. Miren, les muestro acá un pequeño ejemplo de una sentencia en un proceso de sucesión. Esta es una sentencia del año 2011 del Juzgado Primero Civil Municipal en un proceso de sucesión. Y entonces acá nos cuenta qué es lo que ocurrió, nos cuenta las razones y acá dice falla y toma la decisión. Entonces, esto que está acá es la parte resolutiva de la decisión. Aquí es donde se ve cuál fue la decisión, aprobar la partición en todas sus partes de la sucesión de esta señora, que se inscriba la partición en el folio de matrícula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio, que se protocolice el expediente en la notaría y que se expida una copia. ¿Sí? Y firma. Y acá arriba, esto son las razones por las cuales se tomó esa decisión de aprobar esa partición. Entonces, mire que, por ejemplo, que aquí dice el despacho, así las cosas, y en razón de que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición, se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, administrando justicia en nombre de la justicia por autoridad de la ley falla. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo de una decisión de un juez que contiene esa parte motiva y esa parte resolutiva. Y esto es para todos. Usted coge una sentencia de la Corte Constitucional y va a contener los dos componentes, parte resolutiva y parte motiva. La parte motiva es lo que en las sentencias de la Corte Constitucional son las consideraciones de la Corte. Y la resolutiva es donde está la decisión como tal. ¿Ya? Valentina, me iba a preguntar algo. Profe, no, qué pena, es que como que tengo mala señal y quería saber si me podía repetir una cosa, que era una de las obligaciones es que no se puede quedar sin solución, ¿cierto? Pues la obligación del juez. Uno era por presunción de inocencia y la otra era por qué, perdón. Las pruebas de oficio. Gracias. Profe, disculpe, ¿me repite por favor ante la Corte Constitucional cómo es que se le llama la parte motiva? Las sentencias de la Corte Constitucional, la parte A motiva. las consideraciones de la Corte. Consideraciones, muchas gracias. Profe, ¿y la resolutiva me la repite, por favor? Resolutiva. Ahí es cuando la Corte dice resuelve o la parte de fallo. Miremos una sentencia de la Corte Constitucional. Miremos la C-238 de 2012, por decir cualquiera de estas, ¿cierto?
Entonces miremos una sentencia aquí de la Corte Constitucional, vea. Acá. Esta. Sentencia C238, esa es la página de la Corte Constitucional. Esta primera parte es la parte, digamos, introductoria, donde se dice qué es lo que se está resolviendo y cuál es el problema. Mire que aquí está el expediente, el asunto, el actor, el magistrado ponente, la fecha, la sala plena de la Corte Constitucional en cumplimiento de sus atribuciones y requisitos, ha proferido la siguiente sentencia. Y entonces aquí empieza, antecedentes. Aquí todavía no ha empezado las consideraciones, aquí solamente está contando qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos llevó a esta decisión, fuere la que fuere. Entonces dice antecedentes, ¿sí? Textos demandados, la demanda, intervenciones. Entonces aquí hay diferentes personas que intervienen dentro del proceso. Ministerio de Justicia y del Derecho, intervención ciudadana, intervención de la Universidad del Norte, concepto del Procurador General de la Nación, consideraciones de la Corte. Entonces, aquí empieza la parte motiva. Y entonces empieza la competencia. La Corte es competente por esto, la demanda, y aquí empieza a analizar. La cosa juzgada constitucional, y entonces empieza a analizar, vea, tal. La sentencia tal del 96, tal, y sigue analizando, y sigue analizando. Lo que se debate, listo, tran. La vocación hereditaria, tan. Y entonces aquí ellos van diciendo todo lo que piensan, todo lo que se tuvo en cuenta para tomar la decisión. La vocación hereditaria del compañero permanente, tra. Y acá dice, decisión. En mérito de lo expuesto, según la parte motiva que la acabamos de leer, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve. Y esta es la parte resolutiva. Vea, este pedacito de nada. Y aquí están las firmas de los magistrados. Esta es la parte resolutiva. Este pedacititico. Esto se basa en todo lo que dice aquí arriba. Todo esto es lo que está acá. Todas estas cosas. Hasta acá. Entonces ahí están las dos partes de la decisión. Lo que les digo, esto lo que hace es garantizar eh, que las decisiones no tengan ese velo de que fueron caprichosas, de que fueron prejuiciosas, de que se tomaron por consideraciones de raza, situación política, económica, social, etcétera. Entonces, esto es una garantía que tenemos todos, pero es para todas las decisiones, no solamente para las sentencias, porque si el juez, por ejemplo, yo le pido una prueba y el juez me dice se niega la prueba, me tiene que decir por qué razón la negó. Me tiene que decir, conforme a esto y por estas y estas circunstancias, le niego esa prueba. Y lo mismo si la acepta. Por estas y estas razones y esto, y teniendo en cuenta que la ley dice esto y esto y esto, se acepta la prueba. Esa parte motiva es lo que a mí me sirve para solicitar con posterioridad un recurso de apelación. Porque si yo quiero hacer que el superior jerárquico revise la decisión que ha tomado el inferior, yo le voy a decir, señor juez, mire que el inferior jerárquico está equivocado, tomó una decisión errada, porque mire que él dice que interpretó la ley y mire que eso no se puede interpretar así, porque esto y lo otro, porque, ¿sí? Entonces, eso me da la convicción de que al menos me explican las razones y que yo ahí con eso puedo solicitar la revisión por parte del superior. Entonces, digamos que es un parte de tranquilidad.
Listo. ¿Quién tiene alguna duda? Tercera. Imponer la disciplina en el proceso, en los escritos, en las diligencias y en las audiencias. ¿Cómo así que imponer la disciplina? ¿Y cómo vas a imponer la disciplina en un escrito o en una audiencia? Lo primero es que el juez es el garante y es el director del proceso. Entonces el juez no va a permitir insultos de tipo personal, no va a permitir malos tratos. Ante todo el respeto. Si se falta el respeto, el juez puede terminar la audiencia, mandar llamar a la policía para que lo saquen a usted, compulsar copias a la fiscalía o al Consejo Superior de la Judicatura en caso tal de que se haya cometido alguna falta. Incluso uno tiene que morigerar, es decir, regular, cuidar su lenguaje en los escritos y en las audiencias. Porque si usted en una contestación de la demanda lanza insultos de tipo personal, lanza ofensas, utiliza palabras ofensivas, discriminatorias, malsonantes, el juez lo puede sancionar y compulsar copias de nuevo a Fiscalía o a Consejo Superior de la Judicatura si se ha cometido un delito o si se está faltando a la ética profesional. Entonces el juez mantiene la disciplina. Es más, en las audiencias presenciales, no en las virtuales, que se realizan en los juzgados, siempre hay ahí estacionados policías para mantener el orden y en caso tal el juez los puede mandar a llamar para que saquen a una persona y se la lleven. ¿Sí? Entonces es una obligación del juez. Sobre todo que si algo se sale de control, el juez es responsable y por ende el Estado es responsable si ocurre algo ahí. Como ha pasado en los procesos penales que llega la persona y se tira por la ventana y se suicida. A la final, el Estado es responsable por eso, porque el Estado es garante de la seguridad del sindicado y del reo y de las personas que están en el juzgado. Ah, pero fue él el que se tiró, sí, pero eso no podía pasar, es que eso no había, no se podía siquiera contemplar la posibilidad de que eso ocurriera, para que lo tengan en cuenta. Siguiente obligación. Guardar la reserva procesal. ¿A qué se refiere con reserva procesal? Es que algunos procesos son reservados, privados, de forma que no se puede hacer pública la información contenida ahí, sobre todo los procesos que tienen que ver con menores de edad, que afectan la seguridad nacional o que tienen un impacto mediático suficientemente importante para poner en riesgo a las personas que están involucradas dentro del mismo. Entonces, dentro de esos procesos se guarda reserva procesal. El proceso se lleva de manera privada, donde solamente participan las partes. Y el juez se encarga de guardar esa reserva. ¿Cómo? Va a impedir que los medios de comunicación entren. Va a impedir dar declaraciones a la prensa y demás, hasta que no se haya cumplido o terminado el proceso. Entonces, el juez es el garante de esa reserva procesal cuando sea necesaria. De resto, la gran mayoría de los procesos, por no decir todos, son procesos públicos que se hacen en audiencia pública, donde cualquier persona
puede comparecer y los procesos son públicos. ¿Listo? Entonces cualquier persona puede ir a la audiencia. Es más, muchos profesores llevan a sus estudiantes a los juzgados a ver audiencias que ellos van a realizar. Entonces, para mostrarle cómo es que funciona esto en la vida real. Perfecto, maravilloso. ¿Cuál es el problema del asunto? Que si el juez no permite la entrada de esas personas, pues entonces está vulnerando unos derechos porque, como les digo, los procesos son públicos. ¿Listo? Siguiente obligación. Profe, disculpe, una pregunta. Entonces, los procesos que están con esta modalidad de ser reservados, ¿están ya específicos o Sí, qué? sí, la ley especifica las causales por razones de seguridad nacional, cuando hay menores de edad involucrados dentro del proceso o cuando se ponga en peligro la seguridad de las partes. Listo, profe, gracias. El juez tiene que verificar las condiciones y decidir al respecto si se cumple con las condiciones para que el proceso sea privado. Sí, porque no es secreto, ese no es el nombre que se utiliza, sino privado. Privado en el sentido de que el público en general no va a tener acceso a esas audiencias, a ese expediente, por tener nexo la seguridad nacional, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que eso quede, lo tengan súper presente. Siguiente obligación. Declararse impedido en casos de amistad. Compromiso, parentesco, vínculos comerciales, amenazas, etcétera. Profe, ¿el parentesco hasta algún grado específico? Sí, O, sí, ah, sí, ya vamos para allá. Todo esto está regulado según los códigos procesales que se utilizan en cada jurisdicción. Es decir, el Código General del Proceso, el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo, em, el Código de Procedimiento Penal, etcétera. ¿Cuáles son? Denme un segundo y las busco por acá. Para el Código General del Proceso, que es el que regula más procesales, porque es el que regula el procedimiento civil, el procedimiento de familia, el procedimiento comercial y el procedimiento agrario, están reguladas a partir del artículo 140. Mírenlas acá. Código General del Proceso. Entonces nos dice, impedimentos y recusaciones. Declaración de impedimentos. Los jueces, perdón, los magistrados, los jueces, conjueces, en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella
expresando los hechos en que se fundamenta. El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien, si encuentra configurada la causal, asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva. Si el superior encuentra fundado, es decir, que tiene fundamento, el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido. Si lo considera infundado, sin fundamento, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del que le sigue en turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda para que resuelva sobre el impedimento. Y en caso de aceptarlo, pase el expediente a quien deba reemplazarlo o fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello. Entonces ya sabemos qué pasa. Si el juez encuentra que está en una de las causales que ya vamos a revisar, se debe declarar impedido. Saca un auto donde dice: me declaro impedido toda vez que estoy incurriendo en la causal tal por estas y estas y estas y estas razones. En ese caso, el proceso se le pasa a otro juez de la misma jerarquía, que es el encargado de reemplazarlo. Todos los jueces tienen un reemplazo en caso de ser declarados impedientes, caso de declararse impedido. Si el juez no se declara impedido y está inmerso en una de esas causales, las partes, cualquiera de ellos, lo puede recusar para que el superior jerárquico, el que está encima de él, revise si hay lugar o no a la causal. En caso de que la causal tenga fundamento, le quitan el proceso a ese juez y se lo mandan a otro. Y en caso de que no esté fundamentada, se lo dejan a él para que continúe. Porque lo importante es que el juez sea imparcial a la hora de resolver el conflicto. Entonces, estas causales de recusación, que ya las vamos a leer, lo que minan, lo que dañan es la parcialidad, la imparcialidad del juez. Porque si está inmerso en alguna de estas situaciones, puede verse obligado o tentado a resolver para un lado, lo cual entonces hace que la decisión no sea imparcial. ¿Listo? ¿Cuáles son esas causales que el juez tiene que tener en cuenta para declararse impedido? O si no lo hace, las partes lo pueden recusar. Artículo 141. Dice: son causales de recusación las siguientes. Primero, tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. O sea que no es solo el juez, sino que alguno de los parientes del juez, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o sea, los primos, o los suegros o los hijastros, que alguna de esas personas que están en esta lista o el mismo juez tengan un interés directo o indirecto en el proceso. Por ejemplo, se está demandando al jefe del cónyuge. Entonces la persona tiene un interés porque de pronto si el jefe pierde, de pronto lo despiden del trabajo. Al socio comercial, etcétera. Si hay alguna relación entre el juez, que el juez pueda tener algún interés dentro de ese proceso o algún familiar suyo dentro de ese proceso, debe declararse impedido. ¿Listo? Segunda, haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en una instancia anterior. El juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de los
parientes indicados en el numeral anterior. Si el juez ya había tramitado un proceso, ya sabía del proceso, había realizado cualquier actuación o uno de los parientes del juez actúa dentro del proceso, hay que eliminarlo. ¿Sí? El juez no puede tramitar ese proceso. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de sus representantes o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Pues que estén juzgando a uno de estos parientes y que el juez sea quien lo está juzgando. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes. Que le administren bienes el juez o el cónyuge del juez o cualquiera de los familiares que estamos mencionando que sean administradores de los bienes de las partes. Ser alguna de las partes, quinta, ser alguna de las partes su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Sexto, existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes indicados en el numeral 3 y cualquiera de las partes. ¿Hay otro proceso con una de las partes o con un pariente del juez y una de las partes en otro proceso? Séptimo, haber formulado alguna de las partes o su representante o apoderado denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. Porque obvio, aquí ya va a haber una enemistad. Aquí ya va a haber una situación amarga entre las partes. Entonces, haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente, denuncia penal en contra de alguna de las partes. O sea, en esta es que las partes lo hayan formulado al juez y en esta es que el juez lo haya formulado a las partes o a alguno de los parientes del juez. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes y su representante o apoderado. ¿Qué es una amistad íntima? El amigo que va a la casa, que abre la nevera sin permiso. Una persona con la que uno comparte mucho tiempo, con la que usted se mandan chats de WhatsApp, mantienen comunicación constante, se ríen, salen de paseo, van a comer juntos. Sí, eso es una amistad íntima. Una persona que se entera de las cuestiones familiares, sí, que es como un miembro más de la familia. Y una enemistad grave, pues, que las personas básicamente no se pueden ver porque se agarran. ¿Sí? Décimo, ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos parientes en segundo grado de consanguinidad o civil o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de personas de derecho público, establecimientos de crédito, sociedad anónima o empresas de servicio público. ¿Cómo así? Pues porque casi todos los colombianos le debemos algo a Bancolombia. Entonces, si el juez está juzgando a Bancolombia, lo más seguro es que el juez tenga una cuenta de ahorros y tenga tarjeta de crédito y le deba algo a Bancolombia. Entonces, si lo ponemos así, de que el juez no le puede deber nada, pues a veces se tornaría muy difícil. Entonces, lo que se dice es que no sea acreedor ni deudor, a menos de que esa deuda sea con una persona, con una entidad crediticia o con el Estado, básicamente, o con una empresa de servicios públicos, porque usted está juzgando a EPM, pero no ha pagado el mes, usted es deudor de EPM. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, de que no haya una relación de que se le debe o me deben dinero,
pero dejando por fuera esas relaciones donde es muy fácil, prácticamente obvio, que el juez va a tener una relación de acreedor o de deudor, como lo que le digo, de servicios públicos, con los bancos, incluso con el mismo Estado. No ha pagado la declaración de renta, no ha pagado el crédito del impuesto vehicular, ¿ya? Ahí no opera. 11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o de su representante o apoderado en sociedad de personas. En una sociedad. 12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de la actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. El juez dio un concepto jurídico para ese caso en específico y después se presenta el proceso y justo le cae a él. Debe declararse impedido porque es que él estuvo dando concepto jurídico acerca de ese proceso. 13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes antes de que inicie el proceso. O sea que si ya inició el proceso no hay problema, pero antes sí. 14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar. Entonces, acá en el artículo 141 están todas las causales de impedimento o recusación. Recordemos que impedimento es cuando el juez reconoce que está inmerso en una de estas causales y dice, me declaro impedido por esto. Y entonces se lo pasamos al otro. Pero si el juez se queda callado, las partes lo pueden recusar frente al superior jerárquico, mencionando cuáles son las causales y cuáles son los hechos por los cuales él se encuentra impedido para fallar en ese proceso. Recuerden que aquí la idea es garantizar la imparcialidad del juez. ¿Listo? Siguiente obligación del juez, a menos de que alguien tenga alguna duda. Siguiente obligación del juez entonces. Impulsar el proceso. Es decir, el juez no debe esperar a que las partes muevan el proceso, a que las partes actúen para él darle trámite al proceso. Es su obligación agilizarlo. Para garantizar esta obligación, se instituyó la figura del desistimiento tácito. Desistimiento tácito, que consiste en que si las partes no ejercen una acción que se necesite para que el proceso avance, el juez los llama para que realicen la acción. Si una vez advertidos en 3 meses no realizan las acciones que se necesiten, se entenderá que desistieron del proceso y a modo de sanción no se puede volver a presentar el proceso en 6 meses. ¿Por qué se creó esta figura? Porque en algunos procesos pasaba que estamos pendiente que se haga la notificación, por decir algo, que el demandante notifique al demandado. Y el demandante se echa en las petacas. Y pasan meses
Pasan incluso años y el proceso no se ha movido porque estamos esperando que este man haga una notificación. O que se haga cualquier cosa. Y entonces el proceso se queda en un anaquel durante 15 años esperando a que alguien realice algo. Y después ya a las partes se les olvida y el proceso se quedó ahí estorbando en el juzgado. Para evitar esas circunstancias donde los procesos se quedaban estancados porque las partes no hacían nada, entonces se crea la figura del desistimiento tácito, donde si usted no actúa dentro del proceso y se necesita esa actuación suya para que el proceso avance, el juez lo llama, lo cita y le dice, hey, a partir de este momento te doy 3 meses. Si dentro de esos 3 meses no realizas la acción que te estoy diciendo, desistimiento tácito, papá. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna duda? Profe, una duda, digamos, están las dos partes, ¿cierto? Si el juez le hace el requerimiento a una parte y esa no le hace caso, no atiende a este llamado, le puede dar por ganado a la otra parte o simplemente termina el proceso o se lo haya ganado a la otra. No es que una persona lo gane o lo pierda, ¿sí? Sino que se entiende que el demandante desistió del proceso. Dice, yo ya no quiero este proceso. Sí, ya no va más. El demandante decidió que ya no va a demandar. En este caso es un desistimiento tácito, porque el desistimiento tiene que ser un acto expreso, donde el demandante mediante un acto llega y dice, señor juez, desisto del proceso, ya no quiero demandar, le perdono la deuda, ya no me interesa seguir con esto. Pero aquí es tácito, es una sanción. Como usted no ejerció la acción que necesitamos, es como si usted le dijera al juez, ¿sabes qué? Ya no me interesa este proceso, men, ya descartalo. Ya no sigamos huevoneando con esto, descarte ese proceso. Esa es la idea. Y le dan una sanción, y es que no lo puede volver a presentar en los 6 meses siguientes. Y esa sanción, ¿por qué es importante? Por los términos de prescripción y de caducidad, donde hay caducidades y prescripciones muy cortas. Entonces, con esos 6 meses puede que ya le haya prescrito el derecho. Entonces, aquí lo que queremos hacer es que las partes se pongan pilas. Ah, no, pero espérese un momento. La actuación la tenía que realizar el demandado, se queda relajado y entonces le desisten al demandante. No, ahí no. Porque es que todas las actuaciones de las cuales dependen los procesos no dependen del demandado, dependen del demandante. Sí, para que no vaya a pensar que esa es una estrategia súper buena de defensa. Se queda usted relajado esperando que le desistan al otro. No. Cuando el demandado no actúa, cuando el demandado no va al proceso, cuando el demandado no hace, el demandante tiene unas acciones, ¿sí? Aquí estamos diciendo que lo que se necesita para el proceso avance es una acción del demandante, entonces le desisten del proceso a él, ¿sí? Erika. Profe, si yo como demandante, bueno, si a mí me castigaron pues como demandante y no puedo iniciar, bueno, y no puedo continuar con el proceso sino hasta después de los 6 meses que usted dice, eh, bueno, entonces digamos que vamos a volver al proceso. ¿Debo de iniciar o continuará en donde quedó? Volver a presentar la demanda desde cero. Todo desde el principio. Porque usted desistió de ese. Usted dijo, ya con este proceso ya no quiero seguir. Entonces, es como si nunca lo hubiera presentado. Entonces, le toca desde cero. Ok. ¿Alguna otra duda? No, pues sí, después de cuánto tiempo de que un proceso esté parado, quieto, el juez toma esta decisión de hacerlo del desistimiento tácito. Con
Generalmente es un mes. Si al mes de que se deba ejercer la acción no se ha hecho, el juez cita a la parte y le dice, hey, se necesita que hagas esto, que presentes una notificación, que hagas un edicto, en fin, lo que sea que haya que hacer. Y a partir de esa citación que hace el juez, le da los 3 meses. A partir de que se cumpla el plazo de 3 meses, el juez dictamina el desistimiento tácito. Entonces, en total, ¿cuánto tiempo va a pasar? Más o menos 4 meses, porque es un mes de inactividad. Cuando el juez se percata de ese mes de inactividad, es cuando cita a las partes y les dice, hey, hace falta esto, ¿cuándo lo van a presentar? Y a partir de esa citación, de ese aviso que da el juez, se empiezan a contar los 3 meses. Entonces, al final serían 4 meses. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Quién más tiene alguna duda? Listo, entonces continuamos. Proponer fórmulas de conciliación cuando dentro del proceso se realice una audiencia de conciliación. El juez actúa dentro del proceso como conciliador cuando se hace una conciliación interna, cuando se hace una conciliación judicial. Una de las funciones principales del conciliador es proponer fórmulas de arreglo para que las partes logren resolver el conflicto. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es tan importante esto que lo vamos a considerar una obligación del juez? ¿Qué es lo que tiene de particular ese asunto? Lo que queremos es evitar la negligencia judicial. ¿En qué sentido? De que el juez llega y abre la audiencia de conciliación y dice, vamos a abrir la audiencia de conciliación. Las partes tienen ánimo conciliatorio y alguien dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero seguir la pelea. Ah, bueno, entonces continuamos. Porque eso pasa. ¿Y por qué eso no es bueno? Porque es que la idea no es llevar el proceso por llevar el proceso, o sea, hacer pleito por pleitear. La idea es tratar de resolver los conflictos de la mejor forma. Y muchas veces la mejor forma es la conciliación. Entonces uno debe intentar la conciliación aun cuando las partes digan, no, yo no tengo ánimo conciliatorio de ninguna clase. Entonces el juez debe decir, venga, pero usted ¿por qué no tiene ánimo conciliatorio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted qué es lo que pretende? Venga, cuéntenos aquí un momento. Pero que no tengan un papel pues de invitado de piedra, donde simplemente está ahí, abrimos audiencia de conciliación. Nadie dijo nada, entonces listo, se cierra la audiencia de conciliación. No, es que el papel del conciliador no es ese. Es que el papel del conciliador está en la ley 640 del 2001, y es proponer fórmulas de arreglo. Si las partes tienen dificultades, es papel del conciliador acercarlos, decirles, ve, ¿y por qué no resolvemos esto de esta manera? Y ustedes no estarían dispuestos a hacer esto. ¿Y qué pasa si lo proponemos de esta forma? Venga, mírenlo de esta manera. Tratar de solucionar el conflicto dentro de la audiencia, no quedarse simplemente esperando ahí a que las partes hagan cualquier cosa. Y ese es un papel que choca mucho con la personalidad de los jueces. Porque el papel de un juez es escuchar a las partes. Escucho al demandante, recibo sus pruebas. Escucho al demandado, recibo sus pruebas y tomo una decisión. El juez no está acostumbrado a proponer formas de solucionar, sino cuando ya va a dar la sentencia. Y la sentencia es obligatoria, o sea que él escucha y toma una decisión que es obligatoria. No es algo para consultar. Entonces los jueces
a veces les da mucha dificultad meterse en este papel del conciliador, donde lo que tienen que lograr es que las partes solucionen, no imponer nada. Pero aún así deben hacer un esfuerzo, porque en la medida en que las conciliaciones sean efectivas, menos trabajo va a hacer. Si el proceso se resuelve en conciliación, el juez da el acta de conciliación y se acabó el proceso. Si no, entonces el juez tiene que abrir la audiencia, practicar las pruebas, llamar testigos, escuchar peritos, luego analizar la ley, analizar las pruebas, construir la sentencia, motivar la sentencia, exponer la sentencia en audiencia, si alguien va a apelar, concederle los recursos, escuchar las apelaciones de las personas, esperar a que el tribunal resuelva y confirme su decisión o la revoque. Es una cantidad de trabajo. En cambio, si se resuelve el proceso en la conciliación, se acabó. Pam, pam, y ya. Entonces, es muchísimo mejor que el proceso se vaya resolviendo en la audiencia y no se espere hasta el proceso. Pero, como les digo, a veces les da mucha dificultad a los jueces meterse en ese papel. ¿Qué se necesita para eso? Capacitaciones, más capacitaciones, que se esté capacitando constantemente a los jueces, pero no solo en las normas procesales, en la forma de aplicar la jurisprudencia, sino en conciliación, en fórmulas de negociación, en fórmulas de comunicación asertiva, etc. Eso sería ideal para tratar de que cada vez esas conciliaciones tengan mayores efectos. Y fuera de eso está demostrado que más fácil una persona cumple una conciliación que una sentencia, porque en la conciliación yo soy quien pongo las condiciones, yo soy quien accedo a determinada acuerdo, yo soy el que dije cómo se resuelve el conflicto. Entonces, como yo mismo puse las condiciones, psicológicamente me es más fácil cumplirlo, me veo compelido a cumplirlo. En caso contrario, cuando es por sentencia, como a mí me imponen la decisión, psicológicamente se afecta a la persona y es más difícil que cumpla porque hay una resistencia natural a la imposición. Entonces, incluso desde el punto de vista de la efectividad de la solución del conflicto, es más efectivo, estadísticamente hablando, las conciliaciones que las sentencias. Siguiente obligación, simple, respetar los términos legales. Si la ley dice que admitida la demanda, se le deben dar 10 días al demandado para que conteste, son 10 días. Si hay que esperar 3 meses para decretar el desistimiento tácito, son 3 meses. Recordemos que cuando la ley hable de días, son hábiles. De lunes a viernes, sin contar festivos, ni vacancia judicial, ni nada de eso. Días hábiles. Cuando se hable de meses, semanas o años, son corridos. ¿Listo? Entonces, si dice a los 30 días, son hábiles. Si dice a los 3 meses, son corridos. ¿Listo? Muy diferente el asunto. Entonces, siempre que usted en una ley vea que dice, se le conceden 5 días, se le conceden 2 días, tendrá así 10 días, 20, siempre que se diga días, son hábiles. ¿Listo? Y el juez tiene que respetar esto. Entonces, el juez está obligado a respetar los términos que dice la ley. El juez no puede ampliar los términos ni reducirlos para un juzgado, porque los términos están dictados por la ley, que son de orden público. ¿Cuál ley? Los códigos de procedimiento, en el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Administrativo, el Código de Procedimiento Laboral. En esos códigos se establecen los diferentes términos. ¿Cuánto término tiene una persona para presentar un recurso? ¿Cuánto se tiene para notificar? ¿Cuánto hay para contestar? ¿Cuánto hay para proponer excepciones? Etcétera, etcétera, etcétera. Y el juez tiene que hacer respetar esos términos. De modo que si una persona presenta una contestación, un recurso o cualquier acto por fuera del término, se entiende presentado de manera extemporánea y no tiene ningún efecto. Es como si no hubiera presentado nada.
pero por un día, no importa. Es que hay que respetar los términos de que dice la ley. ¿Sí? Entonces, si así lo dice la ley, hay que respetarlo. Esa es la última obligación que vamos a ver el día de hoy. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, qué pena pregunto. Cuando hablamos de esto de días hábiles, ¿cierto? Sí, También se señor. maneja un horario específico. ¿O es de acuerdo a cada despacho? ¿O es de acuerdo a cada... No, todos los juzgados de todas las jurisdicciones trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, haciendo un descanso de 12 del día a 1. O sea que cuando hablamos de días hábiles, hablamos de días de semana no festivos entre las 8 y las 5 de la tarde. Esos son días hábiles. ¿Sí? Correcto, profe, muchas gracias. ¿Cuáles no serían días hábiles? Sábado y domingo, los días festivos, cuando haya paros o circunstancias como la pandemia, y cuando hay vacancia judicial. Los juzgados tienen vacaciones colectivas en diciembre. Es como el 16 de diciembre, 17, 18, dependiendo de la fecha, hasta como el 12 de enero, más o menos. Es como un mes, donde todos están en vacaciones, excepto los jueces que tienen que permanecer, como los jueces de control de garantías, que sí permanecen derecho. También tienen vacaciones en Semana Santa, toda la Semana Santa, incluyendo lunes, martes y miércoles santo. Salen a vacaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hay Semana Santa, paros, vacancia judicial o situaciones como lo de la pandemia, no se cuentan los términos. Por ejemplo, nosotros suspendimos los términos judiciales el 16 de marzo de 2020. Si mal no recuerdo, ese 16 de marzo de 2020, espere, yo reviso acá, sí señor, es un lunes. Ese era el último día que yo tenía para contestar una demanda. Para contestar una demanda tenía 10 días. Y ese era el último, el 10º día era el 16. Pero ese domingo en la noche, el 15, se cerraron los juzgados por una orden del Consejo Superior de la Judicatura por la pandemia del COVID-19. Y estuvieron cerrados desde el 16 de marzo hasta el 31 de enero. De enero, por Dios. Espere si verá, yo le digo qué fecha exacta. Hasta el 31 de mayo. El 1 de junio se volvieron a abrir los términos, se volvieron a abrir los juzgados. Entonces yo, que tenía 10 días y que ese lunes 16 de marzo era mi último día para presentar una demanda, tuve en realidad hasta el 1 de junio. ¿Por qué? Porque como todos esos días no fueron hábiles por cuestiones de la pandemia, entonces ninguno de esos días contó. El 1 de junio que se abrieron los juzgados, ahí mismo presenté yo la contestación. ¿Sí? Y no es extemporánea, se presentó dentro del término porque habían pues esa condición específica de la pandemia, ¿cierto? ¿Quién más Listo. tiene alguna duda? Gracias, profe. ¿Dudas, comentarios, opiniones? Entonces dejemos ahí y nos vemos la otra semana. Muchas gracias por la atención prestada. El link de la grabación yo se los envío. ¿Listo? Muchas gracias, profe. A usted.